Lucas, el capítulo 11, lean los versículos 27 y 28. Mientras él, Cristo, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Padre, enséñanos por favor tu palabra hoy, la importancia de oír tu palabra y guardarla, que es la cosa más importante para cualquier ser humano. No hay nada más importante. Nada, ni la iglesia, ni María, ni los santos, ni la propia familia, ni el trabajo, ni nada. Nada es más importante que oír tu palabra y obedecerla. Enséñanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Hace 8 días estudiamos en Lucas 1, estudiando la bienaventuranza de María. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, María era muy, muy bendecida, favorecida, llena de gracia. El Señor estaba con ella, era bendita entre las mujeres, había hallado gracia delante de Dios. Y como vimos, no debería costarnos ningún trabajo como cristianos hablar de María en esta manera, usando términos bíblicos para describirle. Porque no queremos ir al otro extremo de decir que María no era importante, que no deberíamos hablar de ella, porque tenía una parte muy importante en el nacimiento de Cristo, y así en el plan de Dios para salvarnos. Ella, como vimos, es un gran ejemplo del tipo de fe que nosotros hoy en día necesitamos para poder seguir a Dios, no por lo que Él pide de nosotros. Como vimos, necesitamos poder decir como María: he aquí tu siervo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y espero que ya entendamos mejor la importancia de no reaccionar en contra de la falsa enseñanza de María con una reacción extrema y despreciar a María cuando Dios la llamó bendita y favorecida. Era una persona muy importante en la historia, muy usada por Dios, y podemos aprender mucho de ella. Pero como mencioné hace 8 días, hay otro extremo en cuanto a María. No solamente menospreciarla, sino el extremo de exaltarla a un lugar indebido. Exaltarla a un lugar que ni ella reclamó por sí misma, que ni su propio hijo la dio. Ustedes que estaban aquí hace 8 días recordarán que me adelanté un poco en el mensaje y vimos que María misma reconoció su necesidad de un Salvador. ¿Se recuerdan? Las palabras de la Virgen misma. Ella dijo: Dios, mi Salvador. María no era sin pecado. María era pecador como todos nosotros, en necesidad de un Salvador como todos nosotros. Y vimos que la gracia y el favor que María recibió de Dios no tenían nada que ver con ella, con su pureza o santidad, porque la gracia, por su propia definición, significa favor inmerecido. María estaba llena de gracia, por supuesto, pero no porque ella la mereció, sino porque Dios regaló esta gracia a ella. Y vimos la semana pasada, todos nosotros podemos estar llenos de gracia, exactamente como María, en la salvación. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y blasfemias en contra de Dios y creemos solamente en Él. Entonces, por eso, aunque por supuesto no deberíamos menospreciar a María, aunque por supuesto ella es un gran ejemplo para nosotros y deberíamos dar gracias a Dios por ella, no tenemos el derecho de ir al otro extremo y pensar en ella de una manera que no tiene sustento en la Biblia, porque es la cosa, ¿no? La Biblia es nuestra autoridad final. No lo que dice el hombre, ni lo que dice la iglesia, aun si sería esta iglesia. Ustedes no deberían creer algo solamente porque yo lo digo.
Ustedes no deberían creer nada solamente porque esta palabra lo enseña, sino porque se encuentra en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, créelo. Y si no está en la palabra de Dios, no lo creas. Así de fácil, ¿verdad? El problema es que muchas personas ni han abierto sus Biblias. Algunos de ustedes no han leído toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saben lo que Dios dice? Tú no sabes. Tú estás en una posición de ser muy fácilmente engañado. Porque tú aceptas lo que dice la iglesia. Tú aceptas lo que dice el ser humano. Tú aceptas lo que dijo tu abuela. Y si tu abuela estaba equivocada, con mucho respeto, ¿ok? Pero si tu abuela estaba equivocada, si la iglesia está equivocada, ¿dónde va? Si la cultura de un país entero está equivocada, y si nunca has leído lo que Dios dice en su palabra, vas a vivir en engaño para hacer tu vida. ¿Cómo sabes? Es un poquito fuera el tema, pero aquí en México hay muchas quejas del gobierno y todo eso. Y yo he escuchado que el gobierno, a propósito, no ayuda en la educación porque conviene al gobierno tener personas no educadas. Y yo he escuchado a tantos mexicanos quejándose de eso, pero ustedes no leen la Biblia. Entonces ustedes conscientemente, a propósito, están permitiendo que sean engañados por falta de leer la palabra de Dios. Eso no es la culpa de Dios. Eso no es la culpa de tu gobierno o cualquier iglesia. Es porque tú tienes que abrir la Biblia y leerla o nunca vas a saber lo que Dios quiere de ti. Y vas a ser engañado. Es mucho peor ser engañado espiritualmente que ser engañado por tu gobierno. Porque tu gobierno no puede afectar tu alma. Pero si estás engañado espiritualmente y una iglesia, una persona te enseña falsedades en cuanto a María, o los santos, o la salvación, o lo que sea, eso tiene que ver con tu alma eterna. Es asunto de vida y muerte eterna. Pero no quieres ni abrir la Biblia y leerla. ¿Eres tan perezoso? ¿Te gusta ser engañado? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque te conviene más, mucho menos trabajo. No tengo que hacer nada, sentarme, recibir, si es engaño. Es mucho más difícil y mucho más trabajo estudiar, escudriñar, meditar en la palabra, venir a la iglesia cada domingo. Oh, no, mis domingos, no son tus domingos. Es el día de Dios. Ya estoy predicando otro mensaje. Regresando entonces, aquí en Lucas 11. Quiero que tomemos el tiempo para estudiar estos dos versículos, para ayudarnos primero en nuestra perspectiva de María, para estar seguros, sin menospreciarla, que nuestra perspectiva de ella es bíblica, que está de acuerdo con la palabra de Dios, que es esto es lo que es más importante. Es lo que vamos a hacer estudiando Lucas 11, 27 a 28. Son versículos muy importantes, son versículos muy interesantes. Creo que son versículos que muchos de ustedes nunca han leído, ¿verdad? Nunca han escuchado una prédica de esos dos versículos. Lo vamos a hacer hoy. Son versículos importantes porque nos dan las palabras de Cristo mismo en cuanto a qué es la perspectiva correcta en cuanto a su madre. Entonces, ¿qué mejor que Cristo decirnos lo que deberíamos creer de su madre, verdad? Hace 8 días estudiamos de sus propias palabras, de María. Ahora vamos a estudiar lo que Cristo dice de su mamá. Por supuesto, hay otros pasajes también que explican esto, pero vamos a ver este pasaje. Pero primero, quiero que veamos en el libro de Mateo y el capítulo 12. Mateo 12. Vamos a leer este pasaje y después regresar a Lucas 11. En el siglo XVIII vivía un hombre que se llamaba Jonathan Edwards. Era un predicador y pastor que ha llegado a ser muy famoso a través de los siglos por sus escritos y sus sermones. Aunque interesantemente él no fue muy apreciado por su propia iglesia durante su vida. Él una vez predicó un sermón con este título:
El oír y guardar la palabra de Dios hace que una persona sea más bendecida que cualquier otro privilegio que cualquier ser humano ha recibido de Dios. Título muy largo. Edwards tomó como su texto Lucas 11, 27 y 28, que vamos a ver, para hablar de cómo ser más bendito que María. Muy fuerte decir esto, muy fuerte. Ser más bendito que María, para muchas personas eso sería blasfemia completa. Pero aunque yo personalmente, yo no lo diría exactamente así, porque no es completamente preciso, la idea es muy válida. María era muy bendecida, sin lugar para duda alguna, favorecida, llena de gracia. El Señor estaba con ella. Pero es posible, si no ser más bendito que María, por lo menos ser tan bendito como María. Eso sí es posible y bíblico, ser tan bendito como María. ¿Me creen? Porque aunque nadie aquí, obviamente, va a tener el privilegio de dar a luz a Jesucristo, podemos tener un privilegio de igual importancia y de igual bendición. Ser los hermanos de Cristo. Ser los hijos adoptados de Dios. Entonces, vamos a ver aquí Mateo 12, muy rápido. Que es un pasaje que también se relaciona muy bien con nuestro pasaje de hoy para enseñarnos el peligro de pensar más de María que lo que deberíamos pensar. Mateo 12, versículos 47 a 50. Mateo 12, 47 a 50. Respondiendo él, otra vez Cristo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, 47, ¿verdad? Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces una persona dijo a Cristo, tu mamá, tu María, tus hermanos, ¿ves? María no era la perpetua virgen porque tenía hijos, están fuera para hablar contigo. Y fíjense lo que Cristo dijo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y... Fíjense, el problema es que muchas personas creen en María porque nunca han leído este pasaje. Hay iglesias aquí en México que enseñan muchísimo de María. Y que personas que estén ofendidos, ¿por qué ustedes no creen en María? Pues sí creemos en María, creemos que existía, creemos que dio luz a Cristo, creemos en María, pero bíblicamente no queremos darle una posición que la Biblia no la da. Hay personas que escuchan un mensaje en contra de María, o supuestamente contra María, y dicen, ¿qué derecho tienes para no venerar a María? ¿Qué derecho tienes para hablar de María? Sí, ¿qué derecho tienes para orar a María, para no orar a María? La Biblia. Otra vez, cualquier iglesia que no promueve la lectura de la palabra de Dios es una iglesia falsa. No importa su nombre, no importa su denominación, no estoy hablando específicamente, cualquier iglesia que requiere que tú creas lo que dice el líder religioso con fe ciega, es una iglesia falsa. Cualquier iglesia que no te enseña, abre la Biblia y léela por ti mismo, es una iglesia falsa. Entonces, mi carga para México no es que todos se conviertan en presbiterianos. ¿Para qué? Mi meta mi deseo para México no es que todos dejen de ser católicos. Eso no es el propósito. Mi deseo más grande para México es que las personas lean la palabra de Dios y después decidan por sí mismos. Pero este país está tan ciego porque por siglos y siglos y siglos esta iglesia ha enseñado, esa es la verdad, puedes hacer eso, no puedes hacer eso, esa es la verdad, esa es la verdad. Y todos como ovejitas, ok, lo que me dices. Y por eso este país está en problemas tan grandes. Porque nunca han aprendido a pensar por sí mismos. Nunca han aprendido a leer cualquier cosa y más la Biblia por sí mismos. Y así no ser engañados por los hombres.
Pues es otro mensaje, ¿no? Pero sí es muy importante. Pero fíjense lo que Cristo dijo aquí, porque está muy fuerte. Alguien dijo a Cristo, tu madre, tus hermanos están fuera esperándote, Cristo. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Cuidado, Jesús. Cuidado, vas a blasfemar a la Virgen. Vas a blasfemar a Santa Madre. ¿Cómo es posible que dices, quién es mi madre? ¿Cómo es posible que dices, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre? Fíjense, Cristo dijo, todo aquel que hace la voluntad de su Padre es igual a su madre. Es igual a la Virgen María. Y por eso tenemos un problema bíblico. Tenemos un problema bíblico. Cuando una persona o una iglesia quiere exaltar a María arriba de todos los demás seres humanos y orar a ella y pensar que ella va a protegernos, a ayudarnos. Ni Cristo mismo creyó esto. Ni su propio Hijo creyó esto. Cristo en esta historia no dejó todo para ir y ver a su mamá. Es lo que esperaríamos, ¿verdad? Mi Santa Madre está afuera, adiós, voy con ella. Pero no. Cristo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. Cristo dio una posesión al mismo nivel que María, su madre, a todo creyente que hace la voluntad de Dios. Y por eso digo, con la autoridad de la palabra de Dios, con las palabras mismas de Cristo, tú puedes ser tan bendito o tan bendita como María. Ese es el mensaje que nuestro país necesita. Si regresamos a Lucas 11, vemos lo mismo. Cristo estaba predicando a la multitud. Durante su mensaje, alguien le interrumpió. Alguien estaba tan emocionada al ver a Cristo y escuchar sus palabras que no podía contenerse. Y conforme al versículo 27 de Lucas 11, esta persona gritó en voz alta, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y por lo que nosotros hemos sido enseñados en cuanto a María en otras iglesias, o nuestras familias y nuestra cultura, probablemente esperaríamos otra respuesta de Jesús en este pasaje. Como por ejemplo, sí, tienes toda la razón, mujer. Estoy muy dichoso. Estoy muy bendito porque yo salí del vientre de la Virgen María, la perpetua Virgen, la toda santa, la mediadora intercesora. No hay ninguna matriz como la de mi madre. No hay nadie como ella. Adórala, venérala, ora a ella, confía en ella, porque ella te va a proteger aun cuando yo no puedo, no quiero. He aquí tu madre. En México, eso es lo que muchos esperarían como respuesta de Cristo. Porque eso es lo que muchos mexicanos dirían. Pero Jesús no dijo eso. De hecho, lo que Cristo dijo son palabras tal vez muy ofensivas para algunas personas. Cristo dijo, antes, o más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo no dijo nada de su mamá. Nada. Cristo no confirmó lo que esta mujer había gritado. Cristo no confirmó la bienaventuranza de haber salido del vientre de la Virgen. Por supuesto, Cristo sabía la importancia del nacimiento virginal. Cristo sabía cuán importante era su madre para que él pudiera tener un cuerpo humano. Cristo sabía todo eso sin problema. Pero aquí Cristo quería corregir algo en lo que esta mujer había dicho. Cristo aquí quería corregir la actitud y la creencia de esta mujer que estaban detrás de sus palabras. Cristo quería cambiar el enfoque. Cristo quería cambiar el énfasis de la conversación. Y por eso no dijo nada de su madre. No dijo que estaba de acuerdo con esa declaración, sino intentó demostrar a esta mujer que su enfoque estaba equivocado. Cristo quería enseñar a esta mujer que su enfoque en María
En vez de en Dios y sus mandamientos, era un problema. ¿Me entienden? Sí, pero obviamente era una bendición para Cristo nacer de María. Dios usó a María para dar luz a Cristo sin tener relaciones con un hombre, para que Cristo pudiera nacer sin una naturaleza pecaminosa, sin pecado, para que pudiera vivir perfectamente y morir en la cruz por nosotros. Que el nacimiento virginal es esencial para la salvación. Y Cristo entendió esto. Cristo entendió la bienaventuranza de María. Pero en este caso, cuando esta mujer dijo estas palabras a Cristo, Cristo se dio cuenta de su enfoque equivocado. Cristo se dio cuenta de que esta mujer estaba demasiado enfocada en su madre y no suficientemente enfocada en su padre. ¿Sí? Cristo sabía que esta mujer estaba demasiado preocupada, demasiado enfocada en la madre de Jesús y no suficientemente enfocada en el padre de Jesús. Y es el mismo problema que tenemos hoy en día. El mismito problema. Tenemos millones de personas en este país que están proclamando constantemente con sus palabras y con sus acciones: bendita eres María, porque de ti nació Cristo. Bendito eres Cristo, porque por la mamá que tuviste. Bendita sea María, porque es la madre de nuestro Señor y nuestra madre también. Pero la respuesta de Cristo hoy en día a todos aquellos que piensan así, que se enfocan en María en vez de en Él y el Padre y los mandamientos, es la misma respuesta que dio a esta mujer en la multitud aquí en Lucas 11. Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si Cristo hubiera dicho esas palabras hoy en día en México, muchos dirían que es blasfemia, que es menospreciar a la Virgen, que es malo no enfocarse en ella, que no hay nada mejor que orar a la Virgen y alabarla y venerarla y confiar en ella. Yo diría, un poquito de broma, pero pensando así, Cristo no hubiera sido buen católico, ¿verdad? Y no quiero ser ofensivo, pero tú vas a una catedral, una iglesia católica, hay muchas imágenes de Cristo. Pero todas las personas que entran a esta iglesia van ¿por cuál razón? ¿Para orar a Cristo? Tú sabes que no. Para orar a la Virgen. Cristo no lo hizo. Cristo dijo: deja de enfocarte en mi madre. Enfócate en mi Padre. Las palabras de Cristo aquí son muy interesantes, ¿no? El versículo 28. Aquí en la Reina Valera lo traduce antes. Yo dije también puede ser más bien o mejor dicho. Cristo dijo, mejor dicho, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo es muy fuerte aquí. Aún otra traducción dice que Cristo dijo, al contrario. En vez de antes, aquí, al contrario dijo Cristo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Cristo no estaba de acuerdo con un enfoque en su madre, sino quería que el enfoque estuviera en su Padre. En necesidad de oír y guardar su palabra. Cristo no quiso que el enfoque estuviera en su madre. No quiso que las personas en su alrededor se enfocaran tanto en la bendición de nacer de esta mujer. Quiso que todos se enfocaran en su Padre, en su necesidad, en la necesidad de obedecerle a Él. Y fíjense, yo entiendo que aquí cuando digo que Cristo quería que nos enfocáramos en su Padre más que en su madre, eso choca con la mentalidad mexicana. Entiendo eso completamente. Que aquí es mi madre. ¿Quién manda en la casa? La mamá. ¿Verdad? Bueno, no debería. Pero así es. Y toda esa cultura es la mamá, es la mamá, es la mamá. ¿Y por qué? ¿Ustedes piensan que es al azar que eso empezó? No. Los españoles llegaron y trajeron con ellos esta creencia en la Virgen. Y por eso la cultura de México. Es importante saber su historia, ¿verdad? Si ustedes no saben su historia, pues nada va a cambiar. Toda esta cultura matriarcada que está en contra de la palabra de Dios
viene de la religión falsa. Yo entiendo, cuando yo digo, tienes que enfocarte más en el padre y menos en la madre, cuidado. Especialmente las madres aquí, y no estoy aquí para ofender a las madres, para nada. Ustedes son muy importantes. Pero Dios Padre es más importante. Más importante que tú y más importante que María. Y aquí Cristo dijo muy claramente, no te enfoques en mi madre, en mi padre. Y eso es completamente opuesto de la perspectiva de este país. Pero es lo que pasa cuando somos salvos. Todo cambia. Todo cambia. Tu perspectiva de todo cambia. De tu vida personal, de tu familia, de tu cultura. Todo cambia. O debería cambiar si realmente eres hijo de Dios. Todo cambia. Y nuestra perspectiva del padre y la madre también tiene que cambiar. Y ya tiene que ser una perspectiva más bíblica en vez de una perspectiva mexicana. Entonces Cristo aquí no menospreció a su madre. Sabemos que más adelante, cuando Él estaba colgado en la cruz, se preocupó por ella y aseguró que ella iba a estar cuidada después de su muerte. Cristo no despreció a su madre, para nada. Cristo sabía cuán importante era ella en el plan de Dios para la salvación. Pero su enfoque estaba en su Padre y la necesidad de la obediencia a Él. Cristo no estaba demasiado enfocado en su madre y nosotros tampoco debemos estar enfocados en su madre, sino en su Padre. ¿Verdad? Yo creo que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Sin menospreciar a María. Necesitamos pensar más y enfocarnos más en el Padre. En el tiempo restante, quiero que pensemos en esta verdad, que deberíamos enfocarnos más en oír la palabra de Dios y guardarla, y ver lo que significa para los incrédulos, para aquellos que no son salvos, y después lo que significa para los cristianos. Si eres una persona muy devota a la Virgen, mi intención hoy no es ofenderte, ni fue mi intención hace 8 días. Mi intención es decirte la verdad, directamente la palabra de Dios, y pedir que Dios obre en tu corazón para que entiendas la verdad y la creas. Te ruego que tú hoy hagas caso a las palabras de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador de su pueblo. Si tú piensas que es correcto hablar mucho de María y adorarla y venerarla y orar a ella y confiar en ella para tu salvación y tu protección, entonces tú eres como la mujer aquí en Lucas 11, que no podía contenerse y gritó en voz alta su admiración y devoción por María, la Madre de Cristo. Aclarando, cuando decimos aquí María la Virgen, estamos hablando también de la Virgen de Guadalupe aquí. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la misma cosa. Si tú te enfocas en ella, tú eres igual como esta mujer. Porque cuando tú tienes un problema, ¿a quién oras? ¿A quién pides por ayuda? ¿A la imagen de quién vas para prender velas? Como dice el himno, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. O aún si no eres una persona muy devota a la Virgen, ese punto de todos modos te aplica. Pues tal vez no te enfoques demasiado en María, pero la verdad es que no te es importante oír la palabra de Dios y guardarla. Pero Cristo dice aquí que eso es lo más importante. Que la persona bienaventurada es la persona que oye lo que Dios requiere y lo hace. ¿Y qué es lo que Dios requiere de cada ser humano para ser salvo? No muchas buenas obras. Dios no pide muchas ofrendas. Dios no pide mucha asistencia a la iglesia. Dios no pide muchas limosnas para la salvación. Dios requiere el arrepentimiento y la fe. Nada más. Nada más. Es decir, tú puedes decir el Padre Nuestro y el Rosario miles de veces cada día para el resto de tu vida. Eso no merece nada de Dios. Tú puedes clamar a María, a los santos o quien quieras. Ellos no te pueden salvar.
Tú puedes intentar ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, buen empleado, amable, amoroso. Pero esas cosas no te pueden salvar. La única manera para ser salvo y disfrutar la vida eterna con Dios es reconocer tu maldad, reconocer tus pecados, reconocer que tú cometes abominaciones en contra de Dios. Tú, no los narcos, no Peña Nieto, tú cometes abominaciones en contra de Dios, en contra de su ley. Y tus mejores obras son nada más que trapos de inmundicia. Oye la palabra de Dios, mi amigo, en vez de confiar en ti mismo. Cristo dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Tú me dices que eres bueno? ¿Tú piensas que eres bueno? Dios dice que no es bueno. Dios dice, no hay buenos, ningunos, no existen. Sin Él, sin Cristo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Física? Sí. Y eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las palabras que tú necesitas hoy en día son las palabras de Cristo cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que dé limosnas y va a la confesión y confiesa sus pecados al sacerdote, ¿no? ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú puedes salir de aquí pensando que tus buenas obras te pueden salvar. Pero eso es lo que dije antes. Estás engañado porque no has leído la Biblia y no sabes lo que Dios dice. Dios dice, es fe, es arrepentimiento, nada más. Dios no quiere tus obras. Dios no quiere tus obras. Ningunas. Para la salvación. Ningunas. Solamente quiere tu fe, tu arrepentimiento. Tal vez tú has creído por años y años, por toda tu vida, has creído que eres bueno. Porque tu madre siempre dijo, mi buen hijo, mi buena hija. Eres bueno. No eres bueno. Yo no soy bueno en mí mismo. Nadie aquí es bueno en sí mismo. Tal vez tú piensas que mereces el cielo. Tal vez tú piensas, Dios es amor y va a permitirme entrar en el cielo con Él para siempre. Estás engañado. Estás completamente engañado. Y hoy es el día para abrir tus ojos, arrepentirte, creer en Cristo, creer en el Padre en vez de en la Madre para la salvación. También terminando, quiero que veamos lo que eso significa para los cristianos. Porque no pienses que tú eres exento de esta aplicación solamente porque no veneras a María. O porque tú eres hijo de Dios. Tú puedes hacer una parte correctamente. No enfocarte demasiado en María. Qué bueno. Pero al mismo tiempo tú puedes perder la otra parte, lo que Dios te requiere. ¿Qué dice? Oír y guardar la palabra de Dios. Porque cuando ya somos cristianos, aunque no obedecemos la ley para ser salvos, ¿verdad? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. De todos modos, la respuesta natural del cristiano a la palabra de Dios es un deseo de obedecerla. Porque tú no puedes reclamar ser cristiano y no tener deseo de obedecer a Dios. No puedes. Obedecemos a Dios no para merecer nada de Él, sino debido a nuestra gratitud y amor por la salvación que nos ha dado. El problema, hermano, es que nosotros como cristianos muchas veces nos jactamos de que no somos como los católicos con sus ídolos. Nos jactamos de que ya no nos enfocamos en los santos, en la Virgen. Nos jactamos de que no tenemos esos problemas en nuestra iglesia, en nuestras casas y en nuestras vidas. Somos cristianos y reformados y creemos solamente en la Biblia. Es que bueno, pero
Nos actamos con las palabras, pero no nos esforzamos a entender la palabra más y más cada día y obedecerla, aun cuando nos cuesta. Es pura hipocresía. Somos muchas veces solamente oidores en vez de hacedores. Ustedes todos son oidores porque están aquí. Y la mayoría siempre están aquí. Ustedes oyen muchísimo. ¿Pero qué hacen? Tú has estado aquí por 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 2 meses. Has oído mucho la palabra. Y muchas cosas han cambiado, porque yo lo he visto. No quiero desanimar a todos. Yo he visto mucho crecimiento en la mayoría de ustedes. Pero podemos crecer más. ¿No? Ah, ok. Sí, ¿verdad? Yo también, ustedes. Necesitamos esforzarnos más y más cada día, cada semana, cada domingo, a oír más y obedecer más. Vamos a ver esas dos partes, ¿no? Oír y guardar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, la palabra dice aquí, tenemos que oír la palabra. Eso no significa, por supuesto, que solamente podemos escucharla en audio y no podemos leerla, ¿ok? La idea es recibir lo que Dios dice en su palabra, ya por escucharla o leerla, estudiarla, ¿ok? Honestamente, esta parte de oír y leer la Biblia es tan básica para la vida cristiana que yo a veces pienso que yo no debo de decirlo más. Que seguro que aquí todos saben y seguro que todos lo hacen. Pero desafortunadamente yo sé que no es así. Porque yo también lucho en esta área. Pero sí, no hay nada más básico en la vida cristiana de leer y oír la palabra de Dios. Nada más básico. Nada. Tenemos que hacerlo una prioridad. El leer y estudiar y meditar en la palabra. Tenemos que estar seguros que cada día, sin excepción, aún en nuestras vacaciones, tenemos un tiempo apartado para leer la palabra y orar y nada más. Un tiempo para cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Si tú no haces esto, ese es el primer paso de la vida cristiana. Tal vez tú dices, no sé por qué no estoy avanzando. No entiendo por qué he estado en la iglesia por tanto tiempo y no estoy creciendo. Es porque no has tomado el primer paso después de la salvación. El primer paso es leer, oír la palabra de Dios, orar a Él cada día. Es como tan básico como el alimento físico. Si tú no olvidas a comer, de vez en cuando, ¿no? Pues estás trabajando mucho, pero en general, comes. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que comer. No dices, no tiene tiempo. Tal vez un día. Bueno, tal vez una comida, ¿no? Un desayuno. No tiene tiempo. Ok, un día. Pero 2 días, una semana, un mes. ¿Olvides alimentarte un mes entero? ¿Alguien aquí lo ha hecho? No creo, ¿verdad? Pero con la palabra lo hacemos. Sí, a veces caemos, un día no lo hacemos. Después una semana, un mes, algunos de ustedes años. Entonces es un deber, es también un privilegio. Estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Es un mandamiento de Dios hacerlo, pero es un gozo poder pasar tiempo con tu Dios, ¿no? ¿No? Porque si no, entonces examínate tu salvación primero. Porque si amas a alguien, si realmente amas a alguien, no como te amo, como las palabras, realmente amas a alguien, quieres pasar mucho tiempo con él o ella, ¿verdad? Si amas a una persona, no te escondes para que no tengas que hablar con la persona, a excepción si has hecho algo malo y no quieres que la persona se entere. ¿Es eso tu problema? Pues no quieres hablar con Dios, porque tienes pecado no confesado, porque sigues en el mismo pecado y por eso te da vergüenza hablar con tu Dios. ¿Necesitas confesar algo para tener comunión íntima con Dios? ¿Te has enfriado? Estamos cumpliendo 5 años de iglesia. Hemos visto personas venir y salir. Hemos visto los miércoles con muchos y con nadie. Inconsistente siempre, muy inconsistente somos.
¿Estamos enfriándonos? ¿Tú entiendes que tal vez tus problemas espirituales, hasta físicos y emocionales, son porque no pasas suficiente tiempo con tu Dios cada día? Porque no te esfuerzas a venir a la iglesia aun cuando es difícil. Tal vez tú dices, pastor, en realidad sí quiero pasar más tiempo con Dios, pero cuando intento yo fallo mucho y por eso no tengo las ganas. Eso es normal. Es completamente normal. Eso sucede en las vidas de todos los cristianos sin excepción. No eres único o única. Estamos en una guerra espiritual. Cada día estamos luchando en contra de nuestra propia carne para no seguir el camino de Dios y seguir el camino de la carne. Hay algunas cosas prácticas que tú puedes hacer para ayudarte. Obviamente, tú tienes que tener el deseo de pasar tiempo con Dios. Pero si quieres, pero te cuesta mucho trabajo, piensa en esas ideas. Primero, yo creo que es muy importante leer la Biblia con un plan. Para que tú no estés abriendo tu Biblia al azar cada día y leyendo en diferentes partes cada día, sino siguiendo un tipo de plan para que puedas leer libros enteros de la Biblia y entender en contexto lo que Dios te dice. Por esa idea de que cada día abrir la Biblia y así, o tú tienes un libro devocional que puede ser de mucha ayuda, pero tú nada más lees un versículo de diferentes partes de la Biblia cada día, eso no te va a ayudar. No te va a ayudar a largo plazo. Necesitas un tipo de plan. Por ejemplo, muy prácticamente, yo creo personalmente, es una buena idea. Si te apartas un tiempo cada día para leer algunos capítulos enteros de la Biblia, con el propósito de leer toda la Biblia en 1, 2, 3 años. Pero también apartar otro tiempo durante el día para leer secciones más breves de la Biblia, para meditar en ellas y orarlas. Yo creo que es lo que nos falta. Porque demasiadas veces, estoy hablando de mi experiencia también, demasiadas veces leemos algunos capítulos de la Biblia, pero después no recordamos nada de lo que hemos leído porque es mucho. Y por eso no podemos meditar en nada, y por eso no podemos orar nada, y por eso no nos ayuda. ¿Esto te ha pasado? Me ha pasado a mí. Pero cuando leemos secciones más breves de la Biblia, y tomamos 1, 2 cosas en las cuales podemos meditar todo el día, es de mucho más provecho. Eso también nos ayuda a orar la Biblia. Porque en vez de leer 3 capítulos y no saber qué parte orar, puedes leer un versículo o 2, parar, pensar en lo que dice y orarlo. Dando gracias a Dios por algo que he hecho, confesando un pecado, pidiendo algo que necesitas. Y en nuestro tiempo privado con Dios, siempre debemos estar leyendo y orando, leyendo y orando, leyendo y orando, junto. Las dos cosas juntas es de mucho, mucho más provecho. También, por supuesto, para oír la palabra de Dios, tenemos que seguir reuniéndonos en la iglesia. No, otra vez eso, pastor. Sí, esto otra vez. Hasta que entendamos y lo hagamos, ¿no? La Biblia dice que no tenemos derecho de dejar de congregarnos. No, pero es cumpleaños de mi papá. ¿Y? Es Navidad. ¿Y? Es lo que sea. Dice en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el día del Señor es para el más fuerte. No es para fiestas, no es para cumpleaños, no es para trabajo. No tienes derecho a trabajar los domingos. No tienes derecho a dejar la iglesia para ir a una fiesta. No tienes derecho, no tienes derecho. Y si no estás de acuerdo, abre la Biblia y muéstrame en cuál parte de la Biblia te da derecho a hacer eso. Si me puedes demostrar eso, no lo voy a decirlo más. Si no me puedes mostrar dónde en la Biblia te da derecho, deja de hacerlo. ¿Eso es justo? ¿De acuerdo? Entonces, para oír la palabra de Dios tenemos que, obviamente, leerla, tenemos que oírla en la palabra. Llegamos los miércoles para orar juntos. Tenemos estudios entre semana para recibir más de la palabra de Dios.
para que podamos oír la palabra de Dios. Y la segunda parte, guardarla. Entonces el pasaje dice, si regresamos a Lucas 11, dice, todo aquel, no estamos en 11, estoy en Juan, por eso. Lucas 11, 27, 28, Cristo dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, punto. No, coma, ¿verdad? Y la guardan. Esa es probablemente la parte más importante. Porque a veces leemos mucho la palabra, oímos la palabra, pero después no hacemos nada. Esa es mi carga cada domingo. Y no solamente para ustedes, para mí también. Es muy fácil venir aquí y predicar un mensaje, pero tengo que preguntarme a mí, ¿yo lo estoy haciendo? Y después de preguntarme a mí, les pregunto a ustedes, ¿qué cambia entre semana? Tenemos que guardar, obedecer, aplicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que la parte clave para este mandamiento es lo que dice 1 de Juan 5:3. Si ustedes quieren ver conmigo, nada más escuchar 1 de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Otra vez, el mandato. Pero fíjense lo que dice después. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Es pesado para ti venir los domingos? ¿Es pesado para ti venir para la escuela dominical a tiempo? ¿Es pesado para ti? Otra vez, hay personas que no pueden, pero algunos que sí pueden no lo hacen. ¿Es pesado para ti no venir los miércoles? No. ¿Es pesado para ti venir los miércoles? Los mandamientos de Dios no son gravosos. No lo son. Es decir, aprendemos aquí, bueno, primero, que obedecemos porque amamos. Pero también nos dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. La palabra de Dios, hermanos, no nos es dada para hacer que nuestras vidas sean tan difíciles como posible. A veces la carne y el mundo y el diablo nos engañan. ¿Por qué tu pastor siempre enfatiza los miércoles? Pues qué esclavitud. ¿Por qué tu pastor dice que tú no puedes ir a una fiesta el domingo? ¿Quieres venir a la iglesia? ¡Qué malo! ¿Por qué tu pastor dice que tienes que leer la Biblia cada día? Cuando quieres ver tu programa favorito en Netflix. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si el mandamiento para Dios te es gravoso, tienes que checarte. Tienes que examinarte y ver por qué no obedezco. ¿Por qué no lo hago? ¿Cuál es la razón? El problema es que pensamos que nuestro camino es lo mejor. El problema es que nosotros queremos controlar nuestras propias vidas. Y por eso no obedecemos. Porque honestamente pensamos que sabemos mejor que Dios. Pensamos que sabemos mejor que Dios. No, pero por tus acciones sí. Pero cuando podemos reconocer en honestidad que Dios sabe mejor que tú en cuanto a tu vida, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu hijo o hija, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a toda tu familia, Dios sabe mejor que tú. Eso va a cambiar todo y vas a decir, Dios, te obedezco porque te amo y porque quiero obedecerte. Entonces, en este tiempo cuando celebramos la Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, piensa, por favor, ¿en dónde está tu enfoque? Niños, jóvenes, adultos, todos, piensen. ¿En dónde está tu enfoque? ¿En María? ¿En tu familia? ¿En los regalos?
Cristo es muy claro en nuestro pasaje que no deberíamos enfocarnos en su madre, sino en su padre. Que no deberíamos enfocarnos en el ser humano, sino en Dios y sus mandamientos. Somos bienaventurados cuando oímos la palabra de Dios y la guardamos. ¿Vas a hacerlo esta Navidad? ¿Ese nuevo año? ¿O vas a enfocarte en cosas no tan importantes? Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor a no responder a esta pregunta final solamente con nuestras palabras y pensamientos, sino con cambios. Señor, estamos muriendo de ver cambios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, no podemos continuar así. No podemos, Señor, no podemos continuar en nuestras vidas cristianas tan frías. No podemos continuar como iglesia con tanta prioridad equivocada. No podemos, Señor. Es imposible que tu iglesia avance en la manera en la cual estamos viviendo ahora. Señor, cámbianos. Ayúdanos a reconocer nuestra responsabilidad. Ayúdanos a dejar de hacer tantas excusas. Ayúdanos a enfocarnos más en Dios y más en la palabra y más en la obediencia a la palabra que en cualquier otra persona o cosa. Te pedimos por cualquier persona que escuche este mensaje y todavía no entiende eso de María. Está muy confundido porque toda su vida ha oído una cosa y de repente algo muy diferente. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos. Que tú ayudes a esas personas a leer tu palabra y entender por sí mismos lo que tú dices. Que nos ayudes a todos nosotros aquí a no enfocarnos en María, sino en Dios Padre. Y te pedimos que tú nos ayudes a oír la palabra, a leerla más, a estudiarla más, a meditar en ella más, a venir a la iglesia más para poder estar en tu presencia, escuchar tu palabra y estar con otros hermanos. Te pedimos, Señor, que sea un privilegio y no un deber. Señor, yo no quiero que personas vengan a sus servicios porque sienten una vergüenza conmigo si no vienen. Señor, esa es la última cosa que quiero. No quiero que nadie venga solamente por el deber con el pastor. Qué malo. Eso no quiero, Señor. Te pedimos que tú me ayudes a no hablar de esta manera para que personas sientan así. Señor, queremos que todos nosotros nos reunamos aquí porque entendemos cuán privilegio es. Porque entendemos que es mucho mejor que quedarnos en la casa. Que es mucho mejor que trabajar 1 hora más. Es mucho mejor estar en tu casa. Es mucho mejor que estar viendo la tele. Señor, a veces queremos pasar tiempo con nuestros familiares y eso está muy bien. Pero no hay lugar mejor para pasar tiempo con nuestras familias que tu casa. Ayúdanos, Señor, en vez de querer pasar tiempo con ellos yendo al cine o en la casa o cualquier otra cosa, que podamos ir juntos a tu casa y disfrutarlo. Disfrutar tu presencia, disfrutar esas bendiciones. Te rogamos, Señor, ayúdanos a oír tu palabra y después guardarla, obedecerla. Señor, cada domingo pedimos por cambios y vemos muy pocos. Otra vez te pedimos, Señor, cámbianos. Haz lo que sea necesario. Cualquier quebrantamiento, cualquier pérdida que necesitamos para ponernos otra vez en el lugar correcto, hazlo. Hazlo, Señor, lo que sea. Porque necesitamos estar en comunión íntima contigo. No hay nada mejor, no hay nada más gozoso, no hay nada más alegre, sino estar en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, que la apliques a cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén.